Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de este curso. Hoy nos toca tener las palabras de un referente mundial, que es el doctor Kenneth Cusi. El doctor Kenneth Cusi es profesor de medicina de la Universidad de Florida y jefe de la División de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, también de la Universidad de Florida en Gainesville. Ha participado de numerosos ensayos clínicos, es investigador principal de varios proyectos de investigación abocados al estudio del hígado graso y con una mirada desde la diabetes. El doctor Cusi es especialista en diabetes. Así que es un honor para nosotros poder tenerlo esta tarde y le voy a pasar las palabras a nuestro presidente de la sociedad, el doctor Sebastián Ferretti, que está presente, para que también te dé unas cálidas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, infinitas gracias, Kenneth, por todo el esfuerzo que significa disponer de un rato para poder compartir tu amplísima experiencia, tu claridad para transmitir conocimientos. Así que en nombre de la comisión directiva que organiza este curso y de la subcomisión de hígado graso que forma parte de nuestra comisión directiva, realmente te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo la posibilidad de estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. En realidad lo único equivocado es que para mí no es un esfuerzo, para mí es un placer poder compartir acá un café científico con todos ustedes y irles contando un poquitito las cosas que están pasando acá y siempre como mi ángulo como de endocrinólogo, ¿no? Pero como me codeo tanto con colegas de patología, para mí ya soy como un gastroendocrinólogo. Y espero que ustedes se conviertan en gastrodiabetólogos también, porque hay varias drogas de diabetes que van a tener que empezar a familiarizarse, porque si los dejan, si le esperan que los diabetólogos a veces las usan, como no saben tanto del tema, a veces queda como entre dos mundos el tratamiento y nadie termina tratando al paciente. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso. Y esto es como un tema interdisciplinario, porque espero y sé que hay nutricionistas y médicos clínicos y diabetólogos, y en realidad estos pacientes son tan complejos que requieren un buen diálogo, que yo sé que es algo difícil bajo las circunstancias de la medicina actual en Argentina, en Estados Unidos y en todo el mundo por presiones de tiempo y cobertura médica. Así que bueno, vamos a hablar brevemente de la relación entre hígado, entre lo que llaman NASH, ya esteatohepatitis y diabetes. Vamos a dos diapositivas de una actualización de por qué la diabetes está arriba de todo en la lista de factores de riesgo y qué es lo que creemos hoy, por qué ocurre esto en obesidad y diabetes. Después vamos a hablar de diagnóstico y estratificación del riesgo. Y yo sé que muchos de ustedes ya saben esto bastante bien, pero tratando de incluir a toda la audiencia. Y después, acá siempre pongo endocrinólogo, porque en Estados Unidos endocrinología abarca diabetes y nutrición y metabolismo y todo. Y sé que en Argentina y otros países latinoamericanos la diabetes se desarrolló dentro de la nutrición y la endocrinología es todo lo demás. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de cómo podemos intervenir, pero a mí en realidad lo que más me interesa son que los hepatólogos, porque acá en Estados Unidos los hepatólogos le tiran la pelota a los endocrinólogos se la tiran de vuelta a los hepatólogos y los pobres pacientes quedan ahí boyando entre dos voces, así que esperemos modificar eso. Para el diabetólogo, las drogas nuevas como la GLP-1 y los inhibidores SGLT2 han radicalmente cambiado en los últimos 5 años el manejo, porque estas drogas tienen efectos cardiometabólicos y cardiorrenales que ustedes saben bien.
pero lo que no se ha incorporado bien es el hígado dentro de este riesgo cardiometabólico. Y a mí lo que me gusta decir es que el hígado es como el barómetro de la salud metabólica, ¿no? Es como un espejo. Si uno hasta es no obeso, pero tiene esteatosis en el hígado, descartando todas otras causas, ese paciente es metabólicamente predispuesto a tener más enfermedad cardiovascular, se duplica el riesgo de tener diabetes tipo 2 y por supuesto de tener esteatohepatitis. Y lo que tal vez la pregunta que habría que hacerle a pacientes con diabetes es que preguntarles si saben que tienen como 2 o 3 veces más riesgo de tener cáncer hepático, adenocarcinoma, y seguramente la mayoría te mirarían así sorprendidos, y hasta los diabetólogos posiblemente no tienen esto en cuenta. Así que eso es algo importante. Y lo interesante es que las drogas que funcionan para mejorar la función cardíaca y la nefropatía, como GLP-1 o inhibidores de GLT2, también tienen beneficios a nivel hepático. Así que hay como una simbiosis, pero para mal, un efecto deleterio combinado en que la diabetes aparentemente aumenta mucho tu riesgo de cirrosis y de carcinoma hepatocelular o adenocarcinoma, y tener hígado graso duplica tu riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Y a mí me gusta poner estas, acá hay 3 referencias que yo después les voy a mandar el PDF si quieren, para que tengan las referencias. Este tiene un montón de estudios, perdón. Y acá hice una editorial cortita de 2 páginas, pero que tiene un montón de referencias de otras cosas. Aumenta el riesgo de fibrilación auricular, de insuficiencia cardíaca, disfunción diastólica. Pero lo que yo creo que es realmente importante es este artículo que salió en junio, que es la primera vez que una asociación de cardiología, como la asociación de cardiología americana, lo que llaman la American Heart Association, incluye el hígado graso como un factor de riesgo cardiovascular. ¿Cómo incorporarlo exactamente? No está tan bien como los Framingham Score y todo eso, pero es un riesgo y podemos hablar más después de eso. Ahora, lo que siempre me preguntan en pacientes con diabetes tipo 1, ¿cuál es su riesgo? Y el riesgo está aumentado en diabetes tipo 1, particularmente si tienen obesidad. Si no, aparentemente no. Pero en diabetes tipo 2, casi la mayoría tiene esteatosis. La pregunta es cuántos tienen fibrosis. Así que el año pasado hubo 3 estudios acá en Estados Unidos que estudiaron eso. Así, con un alemán que se llama Norbert Stephan, hicimos un pequeño review, donde lo que hicimos fue comparar la prevalencia de diabetes, cuanto más oscura, más diabetes, con la prevalencia de esteatosis, que casi prácticamente el 70% cuando se utiliza el CAP del FibroScan o por resonancia magnética. Pero lo más interesante es que la prevalencia de fibrosis, lo que ustedes llaman fibrosis significativa, digamos, que es F2 para arriba, es altísima, es del 12 al 20% en distintos estudios. Hubo 3 estudios en Estados Unidos y otros fuera de Estados Unidos que mostraron más o menos lo mismo. Y donde hay más diabetes, tiende a haber más esteatohepatitis y fibrosis. Así que en Medio Oriente, en India, Argentina, no tanto. Esperemos que no sea culpa de las estadísticas, pero bueno, si no, es buena noticia. Y aparte, pero lo otro importante que ustedes saben bien es que, bueno, que esto en realidad el hígado está como una placa de Petri de un medio ambiente donde hay hiperinsulinemia, altos ácidos grasos que promueven la síntesis de triglicéridos y glucemias elevadas, ya tenga uno prediabetes o diabetes. Y el otro factor es que hay una reducción de la adiponectina. La hiponectina, como ustedes saben, como el HOMA para resistencia a insulina, la hiponectina es un marcador muy bueno para ver la salud de ese tejido adiposo. Por ejemplo, si uno toma gente delgada que tiene los 2 padres con diabetes tipo 2 y tienen jóvenes adultos entre 20, 30, 40 años,
La adiponectina generalmente está baja porque su tejido adiposo ya es insulino resistente, a pesar de que no tenga síndrome metabólico, ya están genéticamente predispuestos. Y la adiponectina lo que hace es, por ejemplo, una de las muchas cosas que hace es prevenir la activación de la lipogénesis en el hígado. Así que cuando niveles bajan, uno ya está más predispuesto a tener más lipogénesis. Y aparte también cuando la hiponectina está baja hay más inflamación en el tejido adiposo, hay más inflamación subclínica y aparte la hiponectina también tiene un montón de efectos vasculares, así que es una hormona importante. Y por eso hay estudios epidemiológicos que muestran niveles altos de hiponectina, niveles bajos de hiponectina están correlacionados con más diabetes tipo 2, con más obesidad y con más riesgo cardiovascular. Muy bien, así que, ¿por qué se desarrolla NASH, la esteatohepatitis en la obesidad y la diabetes? Bueno, en realidad no sabemos. Yo uso esta diapositiva ya que tiene unos años porque es fácil de entender. Muchas de estas reviews ponen flechas por todos lados y al final no se entiende nada, pero la cuestión a pensar es esta, de que lo que ocurre es lo siguiente, a nivel humano, ¿no? La mayoría de los estudios han sido estudios en ratitas, pero en humanos ya está bastante bien establecido porque uno tiene esteatosis. Sea delgado u obeso, la esteatosis es un producto de, generalmente, insulinoresistencia. La hiperglucemia lo que aporta son carbones para después promover la síntesis de triglicéridos. Y los ácidos grasos son las otras partes los otros ladrillos para hacer triglicéridos. Recuerden que un triglicérido son 3 carbonos de glicerol, como la espina y después 3 ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos penetran en el hepatocito. El hepatocito no puede evitar que entren los ácidos grasos porque se entran a través de un gradiente que si es más alto afuera que adentro entran, y en presencia de hiperinsulinemia y de hiponectina baja se activa toda lo que llama la de nuevo lipogénesis, digamos. Y eso, los triglicéridos se empiezan a acumular. Ahora, los triglicéridos sabemos que no causan daño. Lo que pasa es que de aquí se van a vías metabólicas donde se empieza a sintetizar diacilgliceroles, ceramidas y otros lípidos que consideramos tóxicos y que aumentan la inflamación, y la inflamación activa las células de Kupffer. Y lo otro que pasa es que estos ácidos grasos, en alguna manera que no entendemos, causan disfunción mitocondrial y la mitocondria colapsa. Y eso en alguna medida genera esteatohepatitis. Ahora, ¿por qué dos pacientes con factores clínicos parecidos, obeso, con diabetes tipo 2, uno tiene esteatohepatitis y el otro no? Eso no queda muy claro. Hay algunos SNPs, algunos perfiles genéticos como el PNLPA3, que hay más retención de lípidos, pero eso no lo explica todo. Y después está por qué uno desarrolla fibrosis, activa la célula estrellada, pero tampoco es claro por qué unos sí y otros no. Y así que estamos medio como en la época de las cavernas acá, pero lo que sí sabemos que tener más esteatosis no necesariamente predice tener más inflamación, ni predice tener más fibrosis. Así que la esteatosis es como el fósforo para prender la mecha, y una vez que llega a un 8 o 10%, a partir de ahí se activa todo como un efecto dominó, pero en algunos no. Así que si nosotros tomáramos 100 personas con diabetes tipo 2, un 70% tienen hígado graso, un 30 a 40% tiene esteatohepatitis y un 15-20% tiene fibrosis. Ahora, ¿por qué los otros no lo tienen? Es un misterio. Puede ser tiempo de exposición, puede ser un montón de factores, pero no entendemos. Y lo otro, ¿por qué está asociado con dislipidemia? Creemos que como hay mucha esteatosis, hay una vía como de escape donde uno secreta en forma excesiva DLDL, y esto termina reduciendo el colesterol bueno, el HDL,
y aumenta la colesterol a través de, y crea estas partículas densas y pequeñas que son más heterogéneas. Y también este sustrato de energía, si uno tiene diabetes, promueve el aumento de la producción hepática de glucosa y empeora el control glucémico. Así que un mundo un poco complejo. Ahora lo que queremos ver es cómo evitar la fibrosis y eso queda poco claro. Lo único que les voy a mostrar de ratitas, tenemos unas, ahora ya lo dejamos de hacer por un montón de razones, pero teníamos unas ratas que le hacíamos como una dieta tipo McDonald's, donde le damos una dieta rica en trans fat, como les dice acá, en fructosa y colesterol. Y esta pobre ratita después le hacíamos unos clamps insulínicos y le dábamos unos isótopos para ver los mecanismos por los cuales se producía NASH. Pero una cosa que mostrábamos es que tienen aumento de la producción hepática de glucosa y con pioglitazona se reduce, pero particularmente ese flujo de energía se lograba disminuir con la pioglitazona, en parte porque se logra retener los ácidos grasos en el tejido adiposo. En otras palabras, con pioglitazona, lo mejor sería bajar de peso, pero lo que la pioglitazona hace es restaura el metabolismo del tejido adiposo anormal. En otras palabras, convierte ese tejido adiposo en tejido adiposo de una persona delgada, digamos. Entonces, los triglicéridos se retienen en el tejido subcutáneo y se previene que entren a acumularse en el corazón, causando, por ejemplo, disfunción miocárdica o en el hígado, con todo lo que ustedes conocen. Y lo que vemos, yo les contaba los diacilgliceroles, estos son todos los triglicéridos, esto es las ratas que no le dimos la dieta McDonald's. Esta, cuando uno le da la dieta McDonald's, el hepatocito aumenta los triglicéridos, y cuando uno le da pioglitazona baja, esto es una forma un poco más sofisticada de mirarlo, pero lo que se acumula son los diacilglicerols, ¿cómo sería en español? Los diacilglicéridos, ¿no? Diglicéridos. Y aquí las ceramidas también, la misma cosa. Y si uno los hace bajar de peso con exenatida o con GLP-1, es exactamente lo mismo. Así que esto es algo que estamos por mandar a publicar. Lo que hicimos, tomamos de biopsias tejido y medimos la producción de oxígeno. La producción de oxígeno por mitocondria es proporcional a la salud que tiene esa mitocondria. Por ejemplo, atletas, cuando hemos hecho biopsias musculares, tienen unas mitocondrias de acero, digamos, y una persona que no hace ejercicio tiene mucho menos. Entonces, estos son 3 mediciones de función mitocondrial, no importa los detalles. Estos son la gente con esteatosis simple. Si uno tiene NASH, esteatopatitis, trata de ir aumentándolo, pero ya tiene inflamación, así que no, debería ser mucho más alto, así que hay un defecto, pero cuando uno tiene fibrosis eso va bajando, o sea, como que hay un deterioro metabólico de la función mitocondrial, así que ojalá lo acepten. Así que, en pocas palabras, con exceso de nutrición, lo que se promueve es insulina resistencia, y más que nada, lo que afecta a la obesidad completamente deteriora el metabolismo porque altera la función del tejido adiposo. Tener más tejido adiposo en obesidad no es que haya más, sino que es disfuncional, porque el tejido, el adipocito se expande y deja de funcionar normalmente, bajando la sensibilidad de insulina. ¿Y por qué es eso importante? Por ejemplo, si uno mide ácidos grasos libres, que son el producto de la degradación de los triglicéridos en el adipocito, en ayunas los niveles son el doble que una persona delgada normal. Y eso es porque en vez de la insulina retener los triglicéridos en el tejido adiposo, empiezan a quedar a la circulación y se terminan metiendo, como embarrando todas las vías metabólicas. A nivel del músculo esquelético causan resistencia a la insulina, en el hígado promueven el depósito de triglicéridos y en el fondo se termina afectando la secreción de adiponectina. Y también, como ustedes saben, en el sobrepeso hay más diabetes y más riesgo cardiovascular. Entonces,
solución número 1, bajar de peso. Si uno disminuye esa masa de tejido adiposo enfermo, disminuye los ácidos grasos, disminuye toda esta historia, pero aparte se empieza a mejorar la biología del tejido adiposo. Sin embargo, con reducción de peso, la hiponectina no aumenta tanto por razones que no entendemos. Medicamentos como los GLP-1 y después la cirugía bariátrica que se podría utilizar más. Y después con los agonistas PPAR gamma, como la pioglitazona, a pesar de que hay aumento de peso, les voy a mostrar que disminuyen la grasa visceral, que es la grasa más dañina, y también lo que hacen es aumentar la hiponectina y tienen efectos. Entonces, en tejido adiposo también tienen efectos directos en el hepatocito, mejorando la función mitocondrial y muchas otras cosas. Así que esa es la parte más pesada, así que espero que no se hayan puesto todos a contestar emails y qué sé yo, porque ahora vamos a hacer aspectos más clínicos, ¿ok? Así que este es un estudio que hicimos. Romina Lomónaco, parece un nombre bastante argentino, ella es de Corrientes y trabaja conmigo hace como 10 años. Tenemos a Fernando Abril, también de Argentina, Buenos Aires, y después un montón de médicos clínicos y endocrinólogos. Y bueno, y acá hicimos como ustedes ya tienen ahí el FibroScan, la parte del CAP. El 70% de los pacientes tienen esteatosis, un grupo de 50. Y estos pacientes son 560 pacientes que iban a ver a su clínico, ya sea de medicina familiar, que es una medicina más general, pacientes para ver a su clínico endocrinólogos. Y acá, con lo que llaman el liver stiffness, el LSM, 21% tienen valor por arriba de 7. Pero vean, las enzimas por arriba de 40 ocurrió solo en una minoría. Ahora, cuando uno mira quienes tienen fibrosis moderada por el FibroScan, que sería 8 o más, 3 sería 9.6 y F4 cirrosis sería 13.6. Casi un 15%, y de nuevo las enzimas no son muy útiles. Pero después lo que hicimos fue ver, bueno, en qué clínicas se concentran estos pacientes. Acá está endocrinología, que también ve todos los pacientes con diabetes, medicina interna y medicina familiar. Si ustedes toman F2 o más por el FibroScan, casi un 20% tiene F2 comparado a 10% en las otras clínicas. Así que si ustedes quieren hacer un estudio y quieren encontrar a estos pacientes, hablen con sus diabetólogos que los tienen ahí, pero ellos no saben, ¿ok? Muy bien. Y el otro tema también que es interesante, que si uno toma gente sin diabetes, gente sin diabetes y que no sea obesa, que tenga sobrepeso nomás, uno tiene diabetes, la mitad ya tiene esteatosis. Por eso no es muy útil pedir un ultrasonido, porque en realidad la mayoría lo tiene de todas maneras. Conviene ir a algo más práctico. Y cuando uno desarrolla obesidad, miren que el 42% de los pacientes sin diabetes ya tiene esteatosis y casi el 70% de los pacientes con diabetes. Este es el índice de masa corporal más común de los pacientes con diabetes tipo 2. Por eso hacer un ultrasonido es medio una pérdida de tiempo, porque digamos, las chances son 7 de 10 de que tengan ya esteatosis. Y si el índice de masa corporal es mayor de 35, el 90% tiene esteatosis, así que, y el 70% de los obesos no diabéticos. Pero lo más interesante es que con el FIT4, que ustedes lo deben utilizar ya esto bastante, de la época de hepatitis C lo usan ustedes. Si uno toma el corte más tradicional, hay un 5 o 10% de pacientes con sobrepeso o con diabetes que tienen un nivel que sería F3 o F4. Y este nivel de 1.6 vimos que corresponde más como F2 para arriba, casi entre un 20 y un 24%. Así que muy común hoy en día. Así que recuerden eso. Ahora, como acá sabéis que hay diabetólogos, desde el 2019 la Asociación Americana de Diabetes tiene esta recomendación, que pacientes con diabetes o prediabetes y enzimas elevadas o
hígado graso, en el ultrasonido los evalúen para esteatohepatitis y fibrosis. Eso continúa hasta este año, pero este año agregaron un trabajito multidisciplinario en el que participamos bastante nosotros, y les voy a mostrar. Hicimos este trabajo, porque el tema de esta charla es integración multidisciplinaria, que recién ahora está empezando con cierta importancia acá. Acá está la doctora Canwell, es muy importante para la acción, lo que llama la Asociación Gastroenterológica Americana, American Gastroenterological Association. Este es un médico de atención primaria, y después Cristo Manzoro representa lo que llamamos acá The Endocrine Society. Este es el presidente de la American Diabetes Association. Y nada que ustedes no sepan ya, pero puede ser nuevo para no hepatólogos, digamos, para clínicos, que lo que hay que usar es el FIB-4, ¿cómo le dice? El FIB-4, ¿no? El FIB-4, porque en el fondo, por lo menos, FIB-4, ¿no? Sí. Y lo que logra es por lo menos la mitad de los pacientes se van acá, low risk. Y lo que ustedes tienen que explicarle a los clínicos y diabetólogos es que lo que hay que buscar es la fibrosis, porque ya la mayoría de los pacientes tienen esteatosis y no estamos tratando la esteatosis, estamos utilizando la esteatosis como una banderita para ver los que tienen riesgo de fibrosis. Y después el segundo paso, cuando hicimos esto, fue hacer la elastografía. Ahora, esto fue incorporado a las guías del 2022, pero no lo pusieron en la figura. Entonces, este año yo tuve la oportunidad de ayudarlos a incorporar esta figura dentro de las guías para que le preste mayor atención y utilicen el FIB-4 más seguido. Así que eso es importante. Y esto ustedes lo saben, pero para los no hepatólogos es una ecuación muy sencilla que en realidad utiliza la edad, las enzimas y plaquetas. La idea para los no hepatólogos en esta charla es que las plaquetas van a bajar a medida que uno desarrolla cirrosis y hipertensión portal y hiperesplenismo. Así que es una ecuación que no tiene mucha sensibilidad, puede dar un valor de menos de 1.3, a pesar de que uno pueda tener significativa fibrosis, pero tiene lo que llamamos alta especificidad. Si el número es alto, es probable que haya problemas. Y lo que tiene que recordar en particular los clínicos es si está por arriba de 1.3, hay que empezar a prestarle atención y hacer un test secundario con imágenes, con el FibroScan u otro test de sangre. Y particularmente si está por arriba de 2.6 es altamente llamativo. Un aspecto es importante, yo sé que los hepatólogos por ahí utilizan el NFS, así que lo llaman ahí. El problema con este test es que da muchos positivos, falsos positivos en pacientes con diabetes, porque incluyen esto, entonces le da puntos, y particularmente incluyen el índice de masa corporal. Como la mayoría de los pacientes con diabetes son obesos y tienen diabetes, da valores altos. Y el mejor estudio es este, porque yo sé que esto es para los hepatólogos. Ustedes no leen este journal, que es el journal oficial de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, The Endocrine Society, perdón. Pero este estudio está muy bueno, porque tiene 1.200 pacientes con biopsia y muestran que el FIB-4 es un buen test, y este sobreestima y tiene esas ecuaciones de cómo corregirlo. En definitiva, probablemente no sea muy buen test para utilizar y no es mejor que el FIB-4. Muy bien. Ahora, yo estoy educando a los médicos clínicos es utilizar un test que está en la ficha electrónica, así que ponemos el FIB-4, lo ponemos acá en Tools, herramientas, uno hace un clic ahí y aparece ahí abajo, como ven, calculadores clínicos, hay unos cuantos, y uno puede calcular un montón de estos, pero el que nos interesa acá a nosotros es el FIB-4, y uno con 3
clics puede calcular el FIB-4. Así que seguramente ustedes lo pueden, su gente de computación lo puede hacer y por ahí los puede ayudar bastante a no tener que estar yendo al internet o al teléfono en el futuro. Así que adelante con esa idea. Lo otro es que también, lo otro importante que la Asociación Americana de Diabetes incorporó a las guías es la idea de no solo el estilo de vida, y hay 2 drogas que van a ser posiblemente aprobadas en el 2023. Lo otro también me hace acordar de no dejen de utilizar estatinas. Acá los clínicos, cuando ven las enzimas un poco elevadas, paran la estatina, y supongo que deben tener ustedes, los hepatólogos, el mismo problema. Así que para los no hepatólogos, que por ahí no saben, por favor, continúen con las estatinas, porque tienen un riesgo cardiovascular alto, y las estatinas tienen muchos efectos benéficos en el hepatocito, pero en particular no son tóxicas. Por supuesto, todo con criterio, pero si las enzimas no están por arriba de 100, 120, se pueden utilizar, y siempre empiecen con dosis bajas y pueden irlas aumentando. Y lo otro es la idea de que de que hay drogas para utilizar, y esto es un mensaje general. La pioglitazona es muy barata en Estados Unidos, cuesta $5 por mes. Y después están los agonistas de GLP-1. Les voy a mostrar eso un poquito más tarde. Hay una sola diapositiva de que hay, solo para ver que hay consenso en utilizar el FIB-4 en general. Ellos recomiendan usar el FIB-4, como les comenté. El VA es el hospital de veteranos, es un sistema que tiene como 10, 12 millones de gente de edad un poco más avanzada, y hay mucha obesidad, diabetes y NASH. Y ellos recomiendan de nuevo tratar a los pacientes. Yo sé que la vitamina E ha sido controversial porque hay sospecha de que pueda aumentar el cáncer de próstata y el riesgo cardiovascular, aunque es controversial. Pero utilizar pioglitazona en gente con prediabetes o diabetes. De hecho, prediabetes, pacientes con prediabetes tratados con pioglitazona tienen una 80% de reducción de la progresión a diabetes. Así que le tratan la diabetes y el riesgo cardiovascular y el NASH con una sola droga. Lo otro que es nuevo, y de nuevo ya sé, para los hepatólogos esto es una tortura, pero para los diabetólogos les puede interesar. En septiembre salió una actualización de esta guía entre la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes. Y un poquitito, como ya saben ustedes, GLP-1 para pacientes con eventos cardiovasculares, seguidos por SGLT1, que previene más que nada la insuficiencia cardíaca. Acá con insuficiencia cardíaca, los inhibidores de SGLT2, y para insuficiencia renal, SGLT2, pero también un poco GLP-1. Y después acá la eficacia clínica, pero en realidad lo que les quería decir, para no aburrir a los hepatólogos, es que la primera vez que se incorpora hígado graso y steatohepatitis como un factor determinante en el manejo de pacientes con diabetes. Y estas son las 4 recomendaciones que tienen, y aclaran de que aunque no están aprobadas por la FDA y lo que sea, gente con diabetes con riesgo intermedio, eso sería con el FIB-4 mayor de 1.3 o con un FibroScan que muestra fibrosis o alto, deben considerar la pioglitazona o un GLP-1. Así que otra organización importante que está finalmente, por primera vez en la historia, incorporando a hepatólogos acá en el manejo. Así que tienen que estar muy orgullosos, poco preocupados, porque van a tener mucho más trabajo a partir de ahora. Y el otro, y estas guías que hicimos para endocrinólogos, y quiero aclarar que todas estas guías tuvieron el objetivo de ser más o menos homogéneas, así que, y por una razón, para no confundir a los médicos de atención primaria o diabetólogos, y los grupos de riesgo también son iguales. Así que las 2 cosas que el clínico tiene que hacer es prevenir el riesgo cardiovascular, y acá incorporamos guías para cada uno de los factores de riesgo, que también pueden ser de utilidad para hepatólogos,
Y después lo que ustedes ya hepatólogos hacen muy bien, pero para nosotros no hepatólogos es una novedad, es tratar de predecir el futuro riesgo de cirrosis. Y los 3 grupos de riesgo son prediabetes, particularmente si tienen síndrome metabólico, pacientes con diabetes tipo 2, obesidad con factores de riesgo, y después el hallazgo incidental de esteatosis y enzimas hepáticas. Y acá está el otro pequeño cambio, por arriba de 30, porque utilizamos el nivel de 40, pero ya hay muchos estudios que muestran de que el nivel de 40 es un poco alto y que, por ejemplo, si uno tiene una aspartico aminotransferasa de 36, 38, las chances de que tengan fibrosis son bastante altas. Así que, de nuevo, el mensaje de ecografía es, tenemos cierto apego a la ecografía para esto, pero en realidad es un paso innecesario. Y yo sé que ustedes usan el FibroScan y después hay uno de marca china, creo que se usa mucho en Argentina, ¿no? Que es más barato. Bueno, no tengo experiencia en eso, sé que lo de EcoSense no está muy contentos con eso, pero este es el aparatito para los no hepatólogos para que vean cómo es. Yo sé que ustedes lo están usando mucho antes de yo todavía estaba en colegio para que ya lo estaban usando, pero bueno, ahora el aparatito nuevo es más pequeño, hay uno más pequeño que es como una laptop ahora, como una computadora portátil, y para los que no están familiarizados, para los clínicos, le va a dar un reporte así, con esta es la parte de CAP, que bueno, recuerden CAP, son 3 palabras medias largas, que es, ¿cómo lo traduciría Sebastián en español al CAP? Es control, es control Es, atenuado, parámetro es, de control atenuado, algo así. exacto, son parámetros de atenuación controlada. Sí, sí. Ahí Eso, está, sí, bastante eso. complicado, pero la idea es que le da un número que si está por arriba de 274 sería esteatosis, y después el segundo número es este, que es el de fibrosis, que yo diría por arriba de 8 es preocupante. Así que se divide en 3 niveles de esteatosis para y estos niveles que hablamos antes para fibrosis. Para los no hepatólogos, recuerden 2,74 para esteatosis, 8 o 8,2 para fibrosis significativa. En los grupos de patólogos acá tienen algún tipo de sistema así, ¿no? De la elastografía. Sebastián, Eh, ¿cómo es Sí, y sí, los sí. clínicos pueden mandarlo para que se haga Sí, y se acá, hace a ver, rápidamente o tardan meses o cómo es. con respecto a la terminología, usamos lo mismo. CAP, acá se entiende tal cual como con la sigla CAP. Los cut-off son estos también los que usamos, y en general el manejo de la elastografía está a cargo del hepatólogo. Generalmente acá en Argentina lo maneja más el hepatólogo. De todos modos, eso también creo que estaría bueno para hablarlo después. Creo que hay que empezar a familiarizarse en todas las cosas, en cuando un hepatólogo necesita estar de cerca con un diabetólogo y viceversa. Por eso creo que si bien ahora la elastografía es más patrimonio del hepatólogo, es probable que con el tiempo se vaya difundiendo un poco más y quizá clínicos, diabetólogos u otro especialista puede también pedir el estudio. También eso depende de la disponibilidad, ¿no es cierto? Yo me atrevo a decir que un diabetólogo que está en un centro que cuenta con FibroScan lo puede pedir igual, pero me parece que el mensaje final es que uno se tiene que familiarizar con el método y no depender exclusivamente de un hepatólogo para pedirlo. No sé qué opina el resto del panel. sí, sí, bueno, como sabrás, Ken, en la Argentina es heterogéneo el ámbito sanitario y tenemos digamos, el ámbito de la seguridad social, digamos, que son las obras sociales sindicales, las obras sociales del Estado, los hospitales públicos y la salud privada. Y depende en cada ámbito donde uno se maneje la dificultad o facilidad en cuanto a poder realizar los estudios. Particularmente también depende de dónde uno está parado, si está en Capital Federal, Buenos Aires, etc.
o en mi caso que estoy en el norte del país. Estoy arriba de Corrientes, yo, estoy en Misiones. ¿Ah, sí? Y ¿Dónde estás? sí, ¿En Misiones? estoy en Misiones, exacto. Así que bueno, acá por suerte contamos con FibroScan, y, y creo que el acceso es relativamente sencillo. Igualmente yo creo que hay una cosa que quiero aclarar, que es bueno esto, que se familiarice el diabetólogo, el clínico, con este tipo de manejo de la información, porque creo que lo que ha pasado con FibroScan es que al estar en el ámbito del hepatólogo, la interpretación quedó del lado del hepatólogo y no del clínico o no del diabetólogo. Entonces, básicamente venían a hacer los estudios y no saben cómo interpretarlo. Creo que ahí es un poquitito donde creo que este tipo de cursos, donde esta charla también brinda conocimiento para que todos puedan tener acceso a esto y cómo utilizarlo sobre todo, qué hacer después del estudio. Porque yo creo que ustedes, si los diabetólogos y clínicos empiezan a hacer esto, ustedes no van a poder ver esta cantidad enorme de gente. Así que ustedes prefieren que vayan, que le hagan un FibroScan, como puede hacer una densitometría ósea, una radiografía, y después si les dan números bajos de fibrosis, bueno, lo manejan ellos. Y ustedes se concentran en ver los pacientes que realmente necesitan un hepatólogo, que va a ser la mayoría. Así que esto es re importante. Así que bueno, para los no hepatólogos, este es el hígado de muchos de sus pacientes en la clínica, a pesar de que tengan enzimas por debajo de 40. Y acá ven, esta es la esteatosis que ocurre dentro del hepatocito, por ahí a veces ven algún núcleo por ahí, a ver. Vamos a ver, ¿ves? Ahí está el núcleo medio aplastado en la puntita. Ven que hay estas células con balonamiento, le llaman, ¿no? Ballooning. Y después todo esto azul es la fibrosis que va ocurriendo. Este paciente tiene un F2, F3. Y esto, por supuesto, no vamos a estar haciendo biopsias en todos estos pacientes, pero lo que nosotros tenemos que entender es que este no es un proceso unidireccional, sino que hay un proceso dinámico de fibrogénesis y de fibrolisis, digamos, donde se forma y se degrada hasta que se llega a un estadio muy avanzado. Pero nosotros los no hepatólogos tenemos un concepto medio básico de que es irrefutable, irreversible, pero drogas y hasta pérdida de peso pueden revertir esto. Por eso es importante diagnosticarlo en un punto donde haya cierta todavía plasticidad para revertir el proceso. Muy bien, y después el mejor test es la elastografía por resonancia magnética, pero es mucho más costoso y de menor acceso, digamos, y esto ya lo saben los hepatólogos, es un poco mejor, particularmente para los estadios tempranos, y hay correlaciones entre lo que sería no tener fibrosis a 2.6 para arriba sería 1, 3 puntos. Los cortes dependen de los estudios. Para memorizar fácil es 2.6, 3.6 y después 4.5 para arriba. Este paciente obviamente tiene cirrosis, pero esto es un test muy caro, por lo menos en Estados Unidos, y que solo lo deberían manejar los hepatólogos. Así que para clínicos, no pidan una resonancia, hablen con su hepatólogo, que él va a saber cuándo conviene o no conviene. Y otro test que también está tratando de encontrar su lugar es lo que llaman el multiscan, de donde se mide la grasa hepática, que es un método bastante bien validado, y una transformación de esa imagen que mide en realidad agua, es lo que llaman imagen en T1 corregido por hierro, y que da una imagen de que va de azul, que es normal, a colorado, que es muy abnormal, y cuando es naranja, sí, un valor por arriba de 825 sería indicador de esteatohepatitis con fibrosis. Y acá hay un estudio que hizo este médico, Dr. Ward, en Inglaterra, que mostró ser de bastante interés con respecto a utilizando esta técnica. Así que esto es una técnica de investigación
pero les cuento que están tratando de a poquito meterla en la clínica. Ok, muy bien. Ahora, tratamiento. Les voy a contar algo que ustedes, lo que fueron al congreso de este fin de semana pasado, y que hay mucho debate acerca del tema de NAFLD o MAFLD con M, que sería, ¿cómo lo traducís al español? A ver, alguno que me Hígado ayude. graso metabólico, Sí, creo que sería la la M traducción es más adecuada. de metabolic dysfunction, disfunción metabólica. Así Ese que, sería hígado graso asociado de disfunción metabólica. Esa sería perfecto, la... sí. Así que ese término fue, ahora les cuento toda la historia, porque he sido invitado en el comité hace 1 año y medio que estamos con esto. Pero bueno, en el fondo el tema es que el primero que utilizó el término fue Ludwig, que aparentemente no le creían, que le creían que eran pacientes alcohólicos, que le mentía y que él y que le estaban metiendo el perro, pero que eran alcohólicos. Bueno, después, así que nadie es profeta en su tierra, así que para los médicos jóvenes, si alguna vez ven algo y están muy convencidos, no se dejen avasallar por el status quo que siempre resiste el cambio. Segundo, después de lo que ocurrió es que se discutieron alternativas en el 2002 y en el 2020 un grupo de europeos particularmente dijo, bueno, hay que llamarlo Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease, MAFLD. La idea era, bueno, todos están de acuerdo que el nombre actual no es muy bueno porque está diciendo algo que no es alcoholismo. Y ellos creen que hay un estigma de alcohol. Ahora, yo digo que en general, yo lo que veo que los pacientes cuando le dicen que non-alcoholic sienten lo contrario, alivio de que no es por alcoholismo. Pero me gustaría saber cómo lo ven los pacientes en Argentina. Porque el hígado graso no alcohólico causa estigma o los pacientes se sienten mal, porque ¿cómo es la percepción de tus pacientes, Fernando? Sí, bueno, acá justo quería que participe hay una comisión específica de hígado graso en nuestra sociedad, que están acá presentes. Así que bueno, está la licenciada Alejandra Mainat, Marcelo Mezquida, Cristina Cañero Velasco, Carolina Zulato y Natalia Ratuzú, creo que estoy bien pronunciando, que me gustaría que den su visión también, que la verdad que es un tema, yo creo que es apasionante, porque el paciente el nombre lo entiende bien cuando es metabólico, y cuando no es alcohólico siente como un alivio, pero también dice, bueno, yo no tomo alcohol, o sea, no sé por qué tengo esta enfermedad. ¿Cuál Sí. no sé, Okay. Bueno, Um, yo diría que en vez de hacer debate ahora, que es importante, les voy a contar dónde estamos y lo dejamos para el final, porque si no podemos estar 20 perfecto. minutos. Sé que hay gente que tiene que ir a hacer otras cosas, así que no le interesa tanto como a nosotros. Entonces, eso fue en diciembre, se organizó un comité. Lo que se decía, lo que dijeron muchos de que, bueno, el problema es que cambiar el nombre, esta definición de MAFLD no solo cambia el nombre, sino que incluye cantidades moderadas de alcohol. Y eso es un problema para las drogas que tal vez funcionen contra lo que llamamos hoy NAFLD, pero no si se incluye alcohol. Toda la parte de biomarcadores diagnósticos está hecha con la definición actual, y MAFLD es una definición más amplia que incorpora cantidades moderadas de alcohol de 30 a 60 gramos semanales. Y después también la definición de disfunción metabólica es altamente controversial. En el mundo de la endocrinología, esto ocurrió en los años 2000, un poquito después del 2000, y tuvimos 10 años de debates en cada congreso de por qué. Hay 6 definiciones de síndrome metabólico, ustedes no saben, nos hemos sacado los pelos, lo que pasa es que ya con el tiempo la gente se cansó del tema y lo aceptaron, pero no es tan claro como aparenta ser.
Y después también limitaría nuevos fenotipos que se descubrieran en la enfermedad. Así que todos estos puntos los vamos a discutir después. Les cuento cómo avanzó el tema. Se desarrolló un sistema Delphi, que si quieren les cuento después, y se hicieron una primera ronda de preguntas, estas se ajustaron, hubo una segunda ronda de preguntas para un comité. ¿Cómo se formó el comité? Entonces lo que hicieron, invitaron a la acción latinoamericana, la acción del Pacífico, la europea, representantes de algunos países de África, Asia. En total hay como 218 personas, hay endocrinólogos, clínicos, pacientes, predominantemente hepatólogos. Son 218 personas que reciben estas preguntas. Y hubo una reunión en julio donde se debatió todo esto, se incorporaron todas las ideas de nuevo, y hubo una tercera ronda de preguntas en octubre, justo antes del meeting. Y ahora estamos en eso. Les voy a contar un solo aspecto, hay muchas preguntas, si quieren les puedo mostrar más diapositivas, pero bueno, una de las cosas más relevantes es que hubo dos opciones. Opción A, elegir un término paraguas, no sé si te dice en español, pero como uno que cubra todo. ¿Está bien paraguas? ¿Se usa el mismo término? Sí, bueno, medio raro, pero bueno. Y que donde hubiera se explicado lo que llamamos NAFLD o un término que lo reemplace, después enfermedad alcohólica hepática, y después una combinación de con de NAFLD hoy y alcohol, donde la cantidad de alcohol sea de 30 a 60 gramos, y si fuera más de 60 gramos pasa a este grupo, y después todas las otras drogas y enfermedades pediátricas, o no utilizar un término paraguas. Y en la votación, que votaron 187 personas, la mayoría decidió por un término que fuera opción A. Así que se va a llamar de una determinada manera y después esto va a llamarse de otra especial manera. Y cuando eligieron los nombres para ese término paraguas, la primera opción, una opción era Fatty Liver Disease, 46%, Steatotic Liver Disease, 48%, y otro era Lipotoxic Liver Disease, que explicaba bien la patofisiología de la enfermedad, pero que obviamente no le fue muy bien. Y entonces, combinando la primera y segunda opción, Steatotic Liver Disease tuvo la mayor cantidad de votos. Así que cualquier enfermedad donde haya esteatosis, por cualquier razón, se va a llamar Steatotic Liver Disease en el futuro. Ahora, lo que queda todavía por definir es este cuadradito ahora. ¿Cómo vamos a llamar a NAFLD? Así que ese tema está en debate. Por supuesto, NAFLD es una, si quieren les muestro después con más detalle. Así que esa parte de la discusión todavía no se ha resuelto. Y después, lo último que hicimos para clínicos es esto, que las guías estas, donde les estamos enseñando a los no hepatólogos a utilizar el FIB-4 o el resultado de la elastografía, o el ELF, de entre la guía anterior que utilizó la Asociación Americana de Diabetes. Y esta surgió el ELF en Estados Unidos, y el ELF ustedes lo usan bastante, ¿no? ¿En Argentina? El método todavía no lo tenemos disponible. Sí tenemos el otro método, que es el FibroTest, que creo que en Estados Unidos se llama FibroSure. Sí, se utiliza, pero no ¿cómo le ha ganado resulta a ustedes? tanta fama el FibroTest acá. Y está disponible, pero el ELF no lo tenemos todavía. Creo que es un buen método para ver esto, lo que comentaste al principio, la dinámica de la resorción de la matriz, ¿no? Extracelular, que esto quiere Claro, decir son 3 fibrogénesis. marcadores biológicos de función de fibrogénesis y fibrolisis para los no hepatólogos, y combinados dan un número que, de nuevo, no es perfecto, pero si un marcador está intermedio y el otro positivo, ayudan, particularmente cuando uno no tiene la elastografía. Y eso se aprobó a mediados del año pasado en Estados Unidos por la FDA, por eso lo incorporamos. Así que con eso, por ejemplo, para pacientes con diabetes, hicimos guías de manejo para cada
factor de riesgo, hiperglucemia, obesidad, divididos en estos grupos, donde lo que más cambia en realidad es, por ejemplo, el paciente con cirrosis, un problema que tenemos como diabetólogos es que hacen hipoglucemia, y ahora va a salir una revisión en hepatología que hice con un médico francés que se llama Castera, donde ponemos que tienen menos hepatocitos, menos gluconeogénesis, y no comen, están caquéticos, es decir, que alto riesgo de hipoglucemia. Ahora, antes que uno tenga cirrosis, digamos, si uno tiene bajo riesgo, bueno, puede utilizar cualquier medicamento, pero estos tres tienen un poco de beneficio, mejoran la esteatohepatitis, pero los únicos dos que tienen prueba histológica son la pioglitazona y la semaglutida, y no hay para los inhibidores de la SGLT2. Los otros medicamentos se pueden utilizar, pero no tienen efecto. Pero cuando haya cirrosis particularmente descompensada, hay que ir a la insulina. Así que recuerden eso. Y acá hay un resumen que pudimos escribir, y la mayoría de los estudios fueron con liraglutida, donde siempre hay pérdida de peso y reducción de grasa. Pero el estudio que realmente que ustedes ya conocen es el de Newsom, que mostró mejoría de la esteatohepatitis bastante marcada. Y lo más importante es esto, que hay comparado con placebo, que en 72 semanas un 20% progresó un estadio, con las dosis de semaglutida en dosis dependiente se puede reducir. Ahora, acá utilizaron dosis diarias, pero esta dosis es como la dosis semanal de 2.4, que es la dosis para obesidad, y ya en diabetes se puede utilizar hasta 2 miligramos, así que funciona. Y si uno los combina con pioglitazona, lo que hay es pérdida de peso igual agregando este compuesto, con o sin pioglitazona, y la mayoría de los pacientes logran llegar a su objetivo de menor de 7%. La otra droga que les está por llegar es tirzepatida. Todavía no se aprobó, me dijeron, ¿no? No, estoy acá en Y Argentina, no bueno, está. pero es realmente muy, muy efectiva. Hay una masiva pérdida de peso. Esto es comparado contra una insulina basal que se llama Degludec, donde hay un poco de aumento de peso, así que, pero marcada reducción del peso. Y si ustedes miran la reducción de la esteatosis acá en porcentaje, la dosis de 10 a 15 miligramos, hasta casi un 50% de reducción de grasa hepática. Y en Estados Unidos se está haciendo, y tal vez ahí en algunos centros, un estudio con NASH. No hay algunos centros de allá que sí, ¿no? Hay varios, es un estudio mundial, que por supuesto tiene todos los problemas de estudios con biopsia. Siempre se tarda más, pero bueno, de a poquitito va avanzando. Y acá ven un paciente que tenía un nivel de 27% de grasa y un hígado en llamas, ven que bajó a un 2.8% en forma. Y fíjense cómo baja el volumen, ¿no?, del hígado, es bastante impresionante eso. 3 palabras antes de terminar. Pioglitazona, bueno, yo hice varios estudios con esto, pero funciona más o menos en todos los estudios. Lo que les quiero recordar es que no causa insuficiencia cardíaca. El primer estudio que sugirió eso fue este, pero incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero todos estos que excluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca, no hubo un aumento de insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que si uno tiene insuficiencia cardíaca y tiene este 5% de pacientes que retienen líquido y fluido, porque la droga sensibiliza a la insulina, va a precipitar eso. Pero la droga reduce accidentes cerebrovasculares, reduce el infarto al miocardio. Y en todos los estudios hubo una tendencia, pero fueron estudios chicos, a la mejoría de la fibrosis, que si uno los pone todos juntos, tiene un efecto beneficioso. Lo que la gente no recuerda de la pioglitazona es que reduce la grasa visceral, esto después de 6 meses, pero aumenta la grasa subcutánea si el paciente no está en una dieta. Así que eso es importante. Así que lo que me gusta enseñar es que si uno utiliza dosis baja, 15 miligramos comparado a 30, hay una linda reducción de la glucemia y la hemoglobina glicosilada. También bajan los triglicéridos con muy poco aumento del peso. Así que eso es importante. O uno puede prevenir el aumento de peso combinando con un inhibidor de la GLP-1 o con los inhibidores de la SGLT2.
Así que en general, si utilizan pioglitazona, empiecen 15 miligramos, la combinan con un GLP-1 o un inhibidor de la SGLT2. Hay que tener más cuidado. Si ya es un paciente muy obeso, yo no excedería los 15 miligramos. Pacientes obesos ya tienen edema de miembros inferiores y el mecanismo de edema es parecido a la amlodipina. Como mejoran la sensibilidad vascular y aumentan el óxido nitroso, hay más, lo llaman leakage, hay como posibilidad de que se retenga líquido por pérdida capilar del fluido. Si sospechan insuficiencia cardíaca, estudienlo. Y el tema real que pudiera causar es un poco de osteoporosis, pero la mayoría de los estudios con el cáncer de giga han sido negativos. Así que voy a avanzar. Vamos a ir terminando. Hay muchas drogas. Si fueron al meeting ahora, hay muchas drogas. Se concentran más que nada en drogas que hagan lo que hace pioglitazona sin los efectos adversos. El año pasado vieron en New England la lanifibranor. Este año presentaron en el meeting los resultados con esta droga, que es una droga parecida, donde cambiaron la estructura de pioglitazona para que tenga efectos metabólicos parecidos, pero sin aumento de peso. Y este estudio ha sido mandado para publicación. Hay otro agonista GLP-1 y activa el receptor de glucagón llamado cotadutida, que se está haciendo un estudio en NASH. Esta droga Remetirom está siendo evaluada por la FDA. Después este FG21 también dio resultados buenos. Y la otra es la droga de Madrigal, bueno, esta. Y la otra, ácido betacólico, de nuevo una presentación por el doctor Sañal, sugiriendo que después de tiempo la elevación de LDL vuelve a niveles basales, y el efecto no es muy grande, pero tiene un efecto beneficioso con la fibrosis. Así que lo más importante para los no hepatólogos es saber que si lo diagnosticamos cuando tiene cirrosis, perdimos la oportunidad prácticamente, así que hay que diagnosticarlos antes, hay que hacer más. Yo recomiendo que los hepatólogos manden a los pacientes a nutricionistas y sugieran cirugía bariátrica, que se familiaricen en utilizar los agonistas de GLP-1. Creo que la semaglutida no está aprobada para pérdida de peso en Argentina, ¿no? Pero sí la liraglutida, ¿no? Saxenda, ¿sí? Creo que están las dos y se utilizan. Acá se llama Ozempic, semaglutida. Ozempic es la para diabetes, claro. Wegovy Sí. es la para obesidad. Por ejemplo, si uno tiene obesidad no te la van a aprobar si no tiene diabetes, ¿no? Claro, exacto. Claro, sí, tiene que tener diabetes. Claro, ese es el problema terrible. Y después la pioglitazona, por supuesto en Estados Unidos es muy cara. La GLP-1 si uno no tiene seguro no la puede utilizar. Así que la clave es, para los no hepatólogos, recuerden 3 grupos de alto riesgo, recuerden reducir el riesgo cardiovascular y tratar la diabetes, y estratificar a estos pacientes en los 3 grupos así. Y recuerden incorporar el hígado en todos estos problemas. Así que este es mi grupo de trabajo. Está la doctora Lomónaco, de Argentina. Acá tenemos gente de todos los países, tenemos de Costa Rica, de Ucrania, India, ella de Puerto Rico, Italia, Puerto Es un Rico, mapamundi, tenés un mapamundi ahí. Rumania, de todos lados. Ella es de Panamá. Tenemos de todo, República Dominicana, donde está así que tenemos de todo un poco. Así que si alguno quiere hacer investigación y tiene ganas de laburar, que me llamen y bueno, vemos qué podemos hacer. Espectacular. Dirían desde un chiste tenés un PNPLA3 heterogéneo. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, excelente la presentación, doctor Cusi, la verdad que estamos muy contentos. Yo acá tengo anotada ya una carilla de preguntas, pero me gustaría darle a pie a la comisión
No sé, Marcelo, ¿tenés alguna inquietud que quieras comentarle al doctor Cusi? Habría quedado pendiente el tema de la nomenclatura con respecto al alcohol, ¿no? Para nosotros, los hepatólogos, la palabra que hubo que cambiar en realidad fue el de cirrosis. Esto fue particularmente importante en la cirrosis primaria, porque nuestro público asocia al alcohol la cirrosis. Entonces, y esto ocurrió en todo el mundo, por lo tanto, ahí teníamos un verdadero problema de explicarle a un paciente con cirrosis primaria que no tiene cirrosis. Ahí se cambió por el tema con la angitis. Con respecto al tema de hígado graso, el problema, por lo menos con mis pacientes, no se presenta con alcohol, se presenta con la palabra hepatitis. Entonces, en Argentina hablar de hepatitis es hablar de hepatitis virales. No, el paciente argentino no relaciona hepatitis con alcohol, relaciona hepatitis con virus. Entonces, lo que yo hago, bueno, uno con el tiempo va un poco diagramando el discurso del speech de acuerdo a la población que tiene y cómo la gente entiende las cosas. Y a mí me es útil encarar el diagnóstico desde lo metabólico. Digamos, yo prefiero decirle al paciente, mire, usted tiene un problema metabólico, por eso tiene esta obesidad, tiene o no diabetes o hipertensión, y el hígado está en ese mismo contexto metabólico, forma parte de lo mismo. Entonces ahí no hay un problema de nomenclatura, ni con el alcohol, ni con virus, o gente que nadie me pregunta nada. Si me permiten, bueno, por un lado agradecer al doctor Cruz, realmente excelente la charla, y si me permiten una pregunta, ¿qué rol tienen hoy dos cosas que son tal vez un poco antiguas a hoy, pero que quedaron marcadas hace no demasiados años? Uno es el índice OMA. ¿Hay algún rol? Y el segundo, yo tengo muchos pacientes tratados por diabetólogos que tienen metformina. Entonces, la segunda pregunta, ¿y qué rol tiene hoy el índice OMA y la metformina? Sí, el HOMA, como para aquellos que no estén familiarizados, es simplemente el producto de la insulina en ayunas por la glucemia en ayunas. Y el concepto es, aún más en pacientes sin diabetes, que para mantener la glucemia en ayunas normal, el páncreas tiene, y cuando hay resistencia a insulina, los niveles de insulina reflejan ese esfuerzo y son proporcionales a la cantidad de insulina que se secreta y a la resistencia a insulina. Entonces, uno puede tener dos personas con una glucemia de 100, que ya es anormal, cualquier cosa por arriba de 99 es anormal, pero uno puede mantener ese nivel de 100 con nivel de insulina 3 veces más alto que una persona insulino sensible. Yo le digo que si la glucemia en ayunas ya está en 100, no hace falta que hagas un coma, tienen resistencia a insulina. Y lo segundo es que entonces el producto va aumentando a medida que la glucemia de 100 va a 105, 108 y la insulina va a 100. El problema por el cual no lo uso son dos tipos. Uno, que hay muchos distintos radioinmunoensayos para medir insulina y hay mucha variabilidad. Así que por eso no se utiliza. Lo segundo, que en forma práctica, si uno tiene un paciente obeso con factores metabólicos o con diabetes tipo 2, el 98% son resistentes a insulina. Hay algunos pacientes obesos, particularmente los que hacen mucho ejercicio, que pueden ser metabólicamente no insulino resistentes, pero es muy raro. Así que en general, como ya uno sabe que son resistentes a insulina, uno se puede ahorrar el test. Pero si sirve de un punto de vista pedagógico, está bien. Pero en Argentina particularmente hay muchísimos laboratorios de alta calidad, mediana y baja. Por eso hay que tomarlo con pinzas. Si es algo educativo, bien, pero... Y el segundo, la metformina. La metformina no se metaboliza en el hígado, prácticamente se elimina intacta en la orina. Así que en realidad es una droga bastante segura para utilizar, digamos. Tiene un efecto neutral con respecto a la esteatohepatitis. El mejor estudio fue un estudio de una italiana, Elisabetta Buglianesi, que hizo biopsias antes y después, y hubo un poquito de efecto en la esteatosis, pero no mucho con la esteatohepatitis. Después hubo 4 o 5 estudios randomizados que tampoco vieron mucho efecto, pero no es dañina, es barata, y mientras la función renal esté bien, se puede dar sin problema. Así que, y después ya habrán ustedes visto un par de estudios
en la revista Hepatology que asociaron al uso con mejores resultados a largo plazo. El único problema es que si el paciente te hace un síndrome hepatorrenal cuando tienen cirrosis o insuficiencia renal por cualquier cosa y te hace una acidosis láctica, te va a golpear la puerta un abogado. Acá hay mucho más abogados que médicos, así que andamos con mucho cuidado en ese sentido. Así que Muy responde, bien. Marcelo, a tu pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, yo quiero retomar un tema picante, digamos, que es el tema diagnóstico, que, que nosotros acá, digamos, el tema de diagnósticos no invasivos versus invasivos, ¿no? En tu opinión, ¿es necesario tener una biopsia para abordar estos pacientes? ¿Te interesaría saber si tienen NASH o si te interesa saber si tienen fibrosis? ¿Qué es lo que utilizás habitualmente? Y después, ¿cómo controlás estos pacientes? Pero todas las preguntas difíciles. Bueno, te cuento un resumen de lo que piensan los hepatólogos gurús, que a veces tengo la oportunidad de sentarme en estas típicas discusiones que todos se sacan los pelos. Pero te digo que hace 10 años yo tuve la suerte de participar en la guía del 2012 y 2018, que el que estaba a cargo era un doctor Naga Chalasani, Alessandro. que está en Kentucky. Y él era muy conservador con respecto al tema de las biopsias y decía que había que hacer más biopsias, pero el problema es un poquitito diferente en el sentido, ahora yo digo, en los últimos 10 años la tendencia ha sido a contar más con los métodos no invasivos de imágenes y incluyendo la resonancia magnética y minimizar las biopsias. Obviamente la biopsia da la ventaja de saber exactamente cuál es el estadio, con todas las controversias de biopsias que ustedes saben de los estudios clínicos, y a veces vas a descartar algo que por ahí se te pasó en la evaluación secundaria, qué sé yo, algún paciente con hemocromatosis que se te haya patinado, alguna otra cosa. Pero por supuesto que es invasivo. Entonces, el segundo problema es el siguiente, que no tenemos drogas aprobadas para esto, y las drogas que tenemos son para tratar la diabetes. Entonces, si yo voy a tratar a un paciente que tiene NASH, alta posibilidad con el FibroScan de que tenga enfermedad avanzada, y le voy a dar pioglitazona para tratar la diabetes, o un GLP-1 que también va a tratar la diabetes, no tengo una necesidad tan grande de saber si tiene NASH o no. Diferente va a ser si yo tengo que decidir utilizar una droga como la de Madrigal, que es un agonista del receptor tiroideo, y que si realmente me equivoco le estoy haciendo gastar dinero para algo que no tiene indicación. Así que para pacientes si uno tiene obesidad y le va a dar un GLP-1 para tratar la obesidad o darle cirugía bariátrica, no hay tanta necesidad. Así que en forma práctica, uno va a hacer, yo lo utilizo para motivar al paciente. Cuando yo le digo al paciente tiene enfermedad hepática, el hígado tiene un aspecto emocional muy importante. Ahí se pone serio de ver a nutricionista, utilizar el GLP-1, utilizar la medicación. Yo creo que lo más importante para ustedes como hepatólogos es salir de una mentalidad, no hay droga aprobada, toma, te doy una palmada en la espalda, cortar el azúcar y la Coca-Cola y te veo en un año. Lo veo acá también. Hay que salir de ese esquema mental. O lo mandás seriamente, no se baja de peso por el consejito de 10 minutos en el consultorio. Algunos lo hacen, 20%. Pero en realidad hay que mandarlo a nutricionista, programa estructural, hay que mandarlo a cirugía bariátrica si tiene un índice de masa corporal alto, hay que darle estos medicamentos. La pioglitazona es muy fácil, 15 miligramos no le va a hacer un ojo en la frente a nadie va a tener edema, se tolera muy bien. Y las GLP-1 tienen beneficios cardiometabólicos, peso, todo lo que ustedes saben, así que hay que prescribirlo. Ahora, ustedes por ahí dicen, puta, no sé cómo prescribir esto, pero si ustedes utilizaron interferón, muchachos, y tratan hepatitis C, manejar GLP-1 es para gente de primaria, digamos. Así que es muy sencillo, empiecen con la dosis más baja,
si va bien, después de un mes la suben la dosis siguiente y al mes la siguiente. O esperan a que aguanten esa dosis y sigue con muchas náuseas, lo que sea. En vez de utilizar comidas más pequeñas, si está con mucha náusea, puede demorar la dosis de una semana, 10 días o 2 semanas. Pregúntenle a su diabetólogo que lo usa, le va a dar un montón de cosas, pero en definitiva la biopsia es menos útil, pero no está descartada, digamos, particularmente en casos donde uno va a decidir o no un tratamiento farmacológico. ¿Y cómo seguirlo? Es un dolor de cabeza porque no tenemos métodos muy buenos. Yo te digo que la mayoría de los pacientes que uno pone en GLP-1 o pioglitazona, las enzimas bajan, pero ustedes saben que solo un 50-60% revierte la esteatohepatitis por histología. Así que eso sigue siendo un problema no resuelto. Creo que va a ser un mayor dilema cuando uno esté prescribiendo un medicamento como ácido betacólico o, como digo, estos agonistas de hormona tiroidea, porque uno no van a tener otros beneficios que hepáticos. Así que es diferente que uno está beneficiando la diabetes, la obesidad, ahí uno está gastando y van a ser drogas caras, ahí va a ser problemático, porque el FibroScan no es demasiado preciso para seguimiento y las enzimas tampoco. Así que es un verdadero problema, no tengo una buena solución. El FIB-4 tampoco sirve, porque el FIB-4 simplemente te está marcando la bajada de enzimas hepáticas. El ELF no sabemos. Siempre van a encontrar papelitos que dicen que sí, pero en realidad no mucho. Así que estamos ahí en una situación delicada, no te puedo decir. ¿Ustedes qué hacen? A ver, pregunta. A ver, Sebastián, ¿qué haces vos? Decirles encima, vamos bien, le Bueno, hacen la palmada en la espalda y siga bajando de peso. ¿Qué hacen? a ver, es bastante amplio el tema, pero bueno, algunas cosas son importantes para resumir. Desde el punto de vista de los métodos no invasivos, yo no me caso con uno, trato de combinarlos, que de hecho ahora Claro, presentaron un trabajo en el Congreso que demuestra que la combinación a veces refuerza el resultado que uno busca. Lógicamente que el que más uso es el FIB-4, como le decimos acá, que es bastante simple, y uso mucho FibroScan. Son las dos cosas que más uso. Pero en los casos que me quedan dudas, empiezo a sumar métodos no invasivos, a veces le pido una resonancia magnética para ver si no tiene un lóbulo izquierdo un poco más agrandado, para ver la estructura del hígado, en fin, a veces inclusive le hago una endoscopía para ver si tiene varices, a veces hay como en el medio. Y finalmente dejo la biopsia hepática para aquellos casos que no puedo definir con los métodos no invasivos. Eso con respecto a eso. Con respecto al seguimiento, no hay, coincido plenamente con lo que has dicho, no hay un método que claramente permita saber si el paciente está mejor o no. Está el sentido común. Si un paciente tenía 150 de transaminasas, tenía un FibroScan con un F3 y bajó 25 kilos de peso, bajó las transaminasas y bajó un poco el FibroScan, yo le voy a creer ambos métodos y voy a pensar que el paciente está mejor. Pero eso no lo puedo extrapolar, me parece, a todos los pacientes. Creo que uno tiene que ajustarse, como dice mi gran maestro, que el paciente es un traje a medida. Es decir, hay que tomar el paciente en particular y ver ese caso puntual con qué método lo puedo seguir, pero no hay nada estandarizado que yo haya leído. Y con claro. respecto a la nomenclatura, y con esto termino, yo hablaba con Fernando en un semáforo en Washington, cuando íbamos caminando, iban 3 o 4 días de congreso, y le digo, Fernando, ¿vos te diste cuenta que todavía no vimos no vimos MAFLD en ninguna diapo? O sea, no había aparecido en 4 días de congreso MAFLD en ninguna diapo. Yo creo que eso habla por sí solo con respecto a la nomenclatura. Pero ¿Cómo bueno, lo interpretaron ustedes? y que todavía Y no tiene un lugar como se ha querido, me parece, en la publicación del 2020, creo que se ha querido cambiar radicalmente con la nomenclatura y me parece que hay alguna resistencia, que tampoco es tan simple cambiar la nomenclatura de una patología como esta.
pero el mensaje me parece que es ese, que Claro, cuesta la mucho. razón es que también se pidió que no se utilizara el término hasta que no quede claro, pero el temor, Arun Señal comentó algo, dijo que también yo lo había comentado, es que todos estamos de acuerdo que el término es problemático y que no es bueno, etcétera, etcétera. El verdadero es que tenemos que evitar la tentación de cambiar el nombre, un nombre malo a uno también, digamos, más o menos también. Yo entiendo que decirle que es una enfermedad metabólica es lo que le decimos a los pacientes, pero si uno pregunta estrictamente qué es metabolismo o qué es disfunción metabólica, es un término bastante gris, ¿no es cierto? Entonces, el temor es que le pongamos un nombre así medio pragmático, pero que sea medio flojito, digamos. Entonces, estamos con este debate de vuelta en 3 años. Y después es un problema porque hay que cambiar todos los nombres de todos los estudios, todos los biomarkers. Después, los médicos, los no hepatólogos están aprendiendo el término actual, ahora le cambiamos el término. Y después mi segundo temor, más que nada, y yo le decía, es la distracción. En el fondo, lo que pasó en el mundo de la diabetes es que con este debate la mitad de las revistas eran comparando población a una definición contra la otra, un montón de papers que no contribuyen a ayudar a los pacientes, y uno le pierde la atención al tema más importante, que es publicar cosas que ayudan a los pacientes. Yo no creo que cuidemos mucho más a los pacientes porque le hayamos dicho síndrome metabólico. También había otro campo que era síndrome de resistencia a la insulina. Hubo obesidad con factores de riesgo cardiometabólicos. Digamos, el nombre es importante y hay razones que, como dicen, que a veces los pacientes lo entienden mejor. Lo otro es que a veces los gobiernos que tienen que determinar las políticas sanitarias también lo pueden entender mejor. Pero no es un gran nombre, así que creo que el debate más importante que existe ahora, creo que el término MAFLD no va a incorporar alcohol como se propuso en ese paper del 2020. Y yo creo que eso está bien, porque si es otra enfermedad, digamos, que hay que empezar todo de vuelta a ver cómo influye el alcohol en la historia natural y todo eso. Eso se solucionó varias cosas, pero queda el término del nombre, y mi único temor es que hay gente que tiene opiniones, ya saben cómo está polarizada la política en Estados Unidos y en Argentina. Mi único temor es que los que quieran tener ese nombre lo digan de todas maneras y sea un pequeño caos. Por ahora hay como una tregua de que ninguna revista acepta papers que digan MAFLD. Pero no sé cómo va a evolucionar eso y va a ser complicado. Bueno, muy bien. Creo que estamos en tiempo ya. Yo seguiría hasta la madrugada, como decimos acá. Faltarían Pero unos matecitos acá para bueno, continuar. acá tengo, ¿no? Soy del norte, Claro, yo así que no, esto yo tengo que ir viene. a tomarme algo. Soy Sí, medio bueno. hipoglucémico. Así que ha sido un honor y un gusto y un placer poder tenerte, Ken, con nosotros, poder discutir estos temas que yo creo que son de preocupación de salud pública general, ya a esta altura. Y la verdad que ampliar los conocimientos hacia internistas, diabetólogos, endocrinólogos, Eso es lo clave. es excelente. Ustedes tienen que ser los líderes del cambio. Así que ustedes tienen que ser, como dice Gandhi, el cambio que quieren ver en el mundo. Así que yo sé que Argentina está en un momento difícil, pero si ustedes no educan a sus diabetólogos, no vamos a avanzar, y a los clínicos. Así que tienen que armar equipos donde ustedes tengan el liderazgo y les expliquen estas cosas, porque si no, ellos no lo van a hacer. Y están bastante confundidos. Cuando hicimos las guías estas de ACE, tratamos de hacerlo sencillo, todo el factor cardiometabólico y la estratificación. Creo que la parte de estratificación es la más complicada, pero no es tan difícil. Si con el FIB4 le hacen acordar el número 1. Si ahora yo tuviera que escribir la vuelta, hubiera puesto simplemente 1.3, porque nosotros ahora hicimos
una screening, digamos, de como 1.500 pacientes ahora en atención primaria, y el 1-2% llega al 2.6, pero por arriba de 1.3, muchísimos, la mayoría tienen F2 o F3, y algunos F4, así que están ahí, y lo que tampoco digo para no confundir a los no hepatólogos, es que entre 1 y 1.3 en pacientes con diabetes también hay un montón de F2, pero bueno, esta primera versión de F4 es simplemente como Windows 1.0, sabemos, yo sé que estamos no diagnosticando un 40-50% de los F2, pero el objetivo es agarrar todos los F3 y F4. Y aparte también, porque tiene alta especificidad, pero no mucha sensibilidad. Entonces, empezar por lo que dice acá, dice the low hanging fruit, por lo más fácil de solucionar, y que son los que necesitan mayor atención. Por otro lado, si todos los pacientes con F2 les caen a su consultorio, eso es 15% de todos los pacientes con diabetes tipo 2, más o menos 8 a 10% de todos los pacientes con obesidad. Es decir, que usted no podría manejar todos esos pacientes. Así que es como que las guías están diciendo, bueno, empecemos por los que están un poco más jodidos y vamos a mejorar en un año o dos cuando salgan varios. Salió un estudio en hepatología de una chica llamada Alina Allen, que también ya comprobó cómo funciona, y bueno, llegó a la conclusión que habría que hacer un FibroScan en todos los pacientes con diabetes tipo 2, que yo estoy de acuerdo, pero el problema es que uno entra ahí en costo-beneficio y cuánto FibroScan hay que hacer para prevenir una cirrosis, y esa información todavía no está muy bien, pero eso se va a llegar. Pero esto es el primer paso para educar a los no hepatólogos, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, los dejo irse a Excelente. trabajar. Un gusto. Bueno, muchísimas Nos gracias. hablamos Creo pronto. que tocamos muchos temas y le agradecemos. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Suerte, chicos. Hasta luego. Gracias.